Medios para alcanzar la perfección según San Alfonso María de Ligorio. El primer medio es el deseo de la perfección. Son los santos deseos los que nos hacen volar sobre la tierra, porque como dice San Lorenzo Justiniano, además de darnos fuerzas para andar por el camino de la perfección, alivian también las penas del caminar. Nos dan fuerzas, dice el santo, y nos hacen la carga más liviana. El que verdaderamente desea la perfección va siempre adelante sin darse punto de reposo, y si no se cansa, al cabo llegará. Por el contrario, quienes no alimentan este deseo volverán atrás y cada día serán más imperfectos. Dice San Agustín que en los caminos de Dios no ir adelante es retroceder. Quien no se esfuerza por seguir adelante en lo comenzado, presto verá que vuelve atrás, arrastrado por la corriente de la corrompida naturaleza. En gravísimo error están quienes sostienen que Dios no exige que todos seamos santos, ya que San Pablo afirma: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios quiere que todos seamos santos y que cada uno según su estado. El religioso como religioso, el seglar como seglar, el sacerdote como sacerdote, el casado como casado, el mercader como mercader, el soldado como soldado, y así de los demás estados y condiciones. Cuando experimentemos excelentes deseos, esforcemos al punto el ánimo y poniendo a Dios por fiador, llevémoslo prestamente a la práctica. Y si luego sugiere cualquier impedimento en la vida espiritual, resignémonos a la voluntad de Dios. El querer de Dios ha de prevalecer sobre todo nuestro buen deseo. Segundo, de la resolución. El segundo medio para alcanzar la perfección es la resolución de entregarse del todo a Dios. Muchos están llamados a la perfección. Los mueve a ello la divina gracia y hasta tienen deseos de alcanzarla. Mas, porque les falta esta resolución, viven y mueren tibios e imperfectos. No basta el deseo de la perfección, sino va acompañado de firme resolución de alcanzarla. ¿Cuántas almas se alimentan de solo deseos y no dan un paso en los caminos de Dios? Estos son los deseos que nos habla el sabio. Los deseos del perezoso lo matan. El perezoso no deja de desear, pero no se resuelve a adoptar los medios para conseguir la santidad propia de su estado. Dice: si viviese en un desierto y no ya en casa, si pudiera habitar en un monasterio, entonces sí que me entregaría del todo a Dios. Y entre tanto no puede sufrir a tal persona, se resiste a oír palabras de contradicción, anda derramado en mil cosas exteriores, cae en incontables defectos, gula, curiosidad, soberbia, y a vuelta de eso sigue suspirando: si tuviese, si pudiese. Tales deseos causan más daño que utilidad, porque mientras uno se alimenta de ellos, prosigue viviendo en sus imperfecciones. San Francisco de Sales decía: no apruebo que una persona ligada por un deber o vocación se pare a desear otro género de vida que no sea conforme con su oficio, ni se meta en ejercicios incompatibles con su estado actual, porque eso disipa el corazón y le hace andar flojo y tibio en los ejercicios a que está obligado. Lo que hace falta es desear la perfección y con varonil resolución tomar los medios a ello conducentes. Escribe Santa Teresa: el demonio ha gran miedo a ánimas determinadas. Quien tiene ya experiencia le hacen gran daño. Este es el oficio de la oración mental, saber buscar los medios que más directamente conducen a la perfección. Algunos hay que consumen grandes horas en oración sin determinarse jamás a nada de provecho. La primera resolución ha de ser determinarse a morir antes que cometer un pecado deliberado, por leve que sea. Es cosa averiguada que, por más esfuerzos que hagamos, sin la gracia y favor de Dios no alcanzaremos victoria sobre las tentaciones. Mas también es cierto que Dios espera que hagamos por nuestra parte algún esfuerzo para intervenir Él después con su gracia, que ayudando a nuestra flaqueza nos sacará victoriosos. Esta determinación, a la par que desbarata cuantos tropiezos haya en nuestro camino, nos da mucho ánimo porque nos certifica hallarnos en la amistad divina. San Francisco de Sales afirmaba: la mayor seguridad que podemos tener de hallarnos en esta vida en gracia de Dios no consiste precisamente en que sintamos amor por Él, sino en el sincero y total abandono de todo nuestro ser en sus manos, y en la inquebrantable resolución de no consentir jamás en ningún pecado, sea leve, sea grave. A esto llamamos ser delicados de conciencia. Es necesario, en segundo lugar, determinarnos a escoger lo más perfecto, no solo lo que agrada a Dios, sino también lo que absolutamente es de su mayor agrado. Decía San Francisco de Sales: hay que comenzar por una seria y determinada resolución de hacer a Dios total entrega de nosotros, protestando que en lo venidero queremos ponernos del todo en sus manos, renovando al tiempo esta misma determinación. Si queremos seguir al común de los hombres, seremos siempre imperfectos, como ellos lo eran por regla general. El tercer medio para alcanzar la santidad es la oración mental. Quien no meditare las verdades eternas, dice Gerson, por maravilla podrá vivir vida cristiana.
Y la razón es porque a quien no medita le falta la luz y tiene que caminar a tientas. Las verdades de la fe no se ven con los ojos corporales, sino con los del alma, y precisamente en la meditación. Quien no las medita no las ve, y por eso camina a tientas y envuelto así en tinieblas. Fácilmente se aficionará a las cosas de aquí abajo, con desprecio de las eternas. Santa Teresa escribía al obispo de Osma: aunque a nuestro parecer no haya imperfecciones en nosotros, cuando Dios abre los ojos del alma, como en la oración lo suele hacer, aparecen bien estas imperfecciones. Y antes escribió San Bernardo, que quien no medita no se aborrece, porque no se conoce. La oración, prosigue el santo, gobierna los afectos de nuestro corazón y encamina hacia Dios nuestras obras. Pero sin meditación, inclinase hacia tierra nuestros afectos, tras ellos van las obras y todo anda en desorden. No se ha de ir a la oración para experimentar las dulzuras del amor divino. Quien este fin se propusiese, perdería el tiempo y sacaría escasa ventaja. El alma ha de darse a la oración solamente para agradar a Dios, es decir, solo para conocer cuál sea su voluntad y pedirle la necesaria ayuda para cumplirla. El venerable padre Antonio Torres decía: llevar la cruz sin consuelo hace volar el alma por el camino de la perfección. La oración desprovista de consuelos sensibles es la más provechosa para el alma. Santa Teresa decía que el alma que abandona la oración no necesita de demonio que la lleve al infierno, pues por sí misma se encamina a él. De este ejercicio de la oración procede que el alma piense siempre en Dios. El verdadero amante en toda parte ama y siempre se acuerda del amado. De aquí procede también que las personas de oración hablen siempre de Dios, sabiendo como saben cuánto le agrada que los amadores se deleiten en hablar de Él y del amor que les profesa, procurando de este modo inflamar a los demás en el amor divino. De la oración también nace el deseo de retirarse a lugares solitarios para tratar a solas con Dios y conservar el recogimiento interior aún tratando negocios exteriores. Digo necesarios o por razón del gobierno de la familia o de los ministerios necesarios, que la obediencia impone, porque las personas dadas a oración deben amar la soledad y no derramarse en cosas vanas e inútiles. De no hacerlo así, perderán el espíritu de recogimiento, que es excelente medio para tener el alma unida a Dios. Los corazones disipados no pueden santificarse. Los santos que tuvieron por ministerio ganar almas para Dios, aunque predicaban, confesaban, componían enemistades y asistían enfermos, no perdían el recogimiento. Lo mismo acontece con los que andan metidos entre libros. ¿Cuánto hay que estudiando para hacerse sabios no salen ni sabios ni santos? Porque la verdadera ciencia es la ciencia de los santos, que consiste en saber amar a Jesucristo, y el amor divino trae consigo la ciencia y todos los demás bienes. En cuanto a la materia de las meditaciones, no hay cosa más útil que la meditación de los novísimos: muerte, juicio, infierno y gloria. Principalmente se ha de meditar en la muerte, imaginándose hallarse moribundo en el lecho, abrazado al crucifijo y presto ya a entrar en la eternidad. Mas para el verdadero amante de Jesucristo, que desea ir siempre adelantando en su santo amor, no hay pensamiento más eficaz que el de la pasión del Redentor. El cuarto medio de la comunión frecuente. El cuarto medio para alcanzar la perfección y perseverar en la amistad de Dios es la frecuencia de la Sagrada Comunión. No hay cosa de mayor agrado a Jesucristo que recibirlo a menudo en el sacramento de los altares. Ayuda más poderosa para alcanzar la perfección, decía Santa Teresa, no encuentro yo que comulgar con frecuencia. Es cosa que pone admiración cómo el Señor va perfeccionando el alma. Y añadía que, hablando en general, las personas que más frecuentemente comulgan se ven más adelantadas en la perfección, y en aquellos monasterios se respira mejor espíritu y ambiente de perfección, en los cuales más se frecuenta la Sagrada Comunión. San Bernardo dice que la comunión reprime los ímpetus de la cólera y de la incontinencia, que son las dos pasiones que más frecuente y furiosamente nos acometen. Santo Tomás afirmaba que la comunión abate las sugestiones del demonio, y San Juan Crisóstomo finalmente asegura que la comunión da al alma poderosa inclinación a la virtud y facilidad grande en practicarla, y a la vez que le infunde una paz interior que le convierte en fácil y deleitoso el camino de la perfección. Pero sobre todo, ningún sacramento inflama tanto al alma en amor divino como la Sagrada Eucaristía, donde Jesucristo se da por entero a nosotros y estréchanos a Él con cadenas de amor. De ahí que dijera San Juan de Ávila: más que diremos que hay hombres que sin ver la conciencia de los que llegan a comulgar juzgan y dicen que es malo y lo murmuran. Importa mucho para comulgar bien llegarnos a este banquete eucarístico convenientemente preparados. La primera preparación, o sea, la preparación remota para poder comulgar a diario o frecuentemente, consiste, primero, en abstenerse de toda falta deliberada, es decir, cometida a ojos abiertos. Segundo, en el ejercicio de la oración mental.
Y tercero, en la mortificación de los sentidos o de las pasiones, para que la Sagrada Comunión cause maravillosos efectos, que después de comulgar empleemos prolongado rato en la acción de gracias. El padre San Juan de Ávila decía que el tiempo que corre después de la comunión es tiempo de hacer fortuna. Es necesario además y allegar tesoros de gracia para el cielo. Santa María Magdalena de Pachi decía que no hay tiempo más a propósito para inflamarse en santo fuego de caridad como el que sigue a la comunión. Y Santa Teresa añadía, no suele su majestad pagar mal la posada si le hacen buen hospedaje. Estáos vos con él de buena gana, no perdáis tan buena sazón de negociar como es la hora después de haber comulgado. Ayuda también mucho para conservar en el alma el fervor, el hacer muchas veces al día la comunión espiritual, tan recomendada por el Concilio de Trento, que exhorta a todos los fieles a practicarla. La comunión espiritual, como dice Santo Tomás, consiste en ardiente deseo de recibir a Jesucristo en el Santísimo Sacramento, por lo que los santos acostumbraban a renovarla diaria y frecuentemente. Esta comunión espiritual se puede practicar a menudo al día cuando se reza, cuando se visita el Santísimo Sacramento y especialmente cuando se oye la Santa Misa, sobre todo al comulgar el sacerdote. Decía la beata Ángela de la Cruz Dominica, si el confesor no me hubiera enseñado este modo de comulgar varias veces al día, no acertaría a vivir. Quinto, de la oración. El quinto y más necesario medio para conservar la vida espiritual y conseguir el amor de Jesucristo es la oración. Digo, en primer lugar, que Dios, al poner en nuestras manos este medio, nos da a conocer el grande amor que nos profesa. ¿Qué mayor prueba de amor puede testimoniar un amigo a otro que decirle, pídeme, amigo mío, cuantas veces desees, que yo te lo otorgaré? Pues esto es lo que nos dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Por donde se ve que la oración se llama omnipotente ante Dios para alcanzar toda suerte de bienes. La oración, a pesar de ser una, dice Teodoreto, lo puede todo. El que reza obtiene de Dios cuanto quiere. Hermosas son las palabras de David. Bendito sea Dios que no apartó mi súplica, ni su misericordia alzó de mí. San Agustín, este pasaje dice, si de tu parte no falta la oración, ten por cierto que tampoco faltará la misericordia divina. Y San Jerónimo añade, siempre se alcanza algo, hasta en el momento de pedir. Cuando oramos al Señor, antes de terminar la oración, ya Él nos tiene concedido lo que le pedimos. Por tanto, si somos pobres, no nos quejemos de nosotros mismos, porque lo somos porque nos empeñamos en ello, y de ahí que no merezcamos compasión. Glosando, ¿qué compasión puede merecer un mendigo que, teniendo un señor sobrado, rico, que desea otorgarle cuanto le pida, nada le pide? Prefiriendo quedar en su pobreza antes de pedir al Señor lo que se le es tan necesario? Pues bien, dice el apóstol, es el Señor de todos, espléndido para con todos los que le invocan. La oración del humilde lo alcanza todo de Dios. Pero no olvidemos que no solo es útil, sino también necesaria para salvarnos. Cierto que sin el favor divino es imposible triunfar de las tentaciones del enemigo. A las veces, y en asaltos más duros, pudiera bastarnos la gracia suficiente que Dios nos concede. Mas por nuestras perversas inclinaciones no nos bastará, y tendremos necesidad de una gracia especial, que no la alcanza quien no la pide, viniendo así a perderse por no rezar.